Eh, Amén. Tal vez en un minuto, tal vez o dos, puede explicar un poquito de esto del yugo desigual. Gracias. Si vamos al versículo, si vamos al texto en sí, porque la sabiduría para aconsejar a nuestros hijos o a las ovejas de que tengan la capacidad de discernir y escoger bien. Yo les digo algo, ni siquiera Isaac, si Rebeca no hubiese sido hermosa, posiblemente Isaac le dice al siervo, pues llévate a la joven de vuelta con su camello porque no hay nada. Pero la Biblia dice que Isaac fue inmediatamente, quedó loco, quedó enamorado. Pero si a Isaac no le hubiese gustado Rebeca, aunque el siervo hubiese pedido las señales, siendo una muestra de temor a Dios, de amor a su amo, y él quería quedar bien, el siervo le pide esas señales al Señor, pero si Isaac no se hubiese vuelto loco por la belleza de ella y fue un clic de Dios allí, no hubiese pasado. O sea, nosotros no podemos utilizar el texto en sí. O sea, si un pastor quiere aconsejar a una iglesia o a una persona, o yo como padre quiero aconsejar a mi hijo adolescente de que elija bien, de que sea sabio, yo lo voy a hacer, pero yo voy a procurar no utilizar 2 Corintios 6 para eso. No voy a utilizar cuando la palabra habla de yugo desigual, porque estaría sacando un texto de su contexto. No podemos hacerlo. Yo voy a leer 2 Corintios 6. No unáis, 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo. Utilizamos este versículo para decirle a las personas que no escojan una persona que no sea creyente. Y el problema no está en utilizarlo, porque es una manera, es una eisegesis, le estás dando una aplicación, estás utilizando el texto para aconsejar a alguien que sea sabio. Y yo estoy de acuerdo en aconsejar a las personas a que sean sabios al elegir. Pero el contexto, la hilación del pensamiento de 2 Corintios capítulo 6, no lo puedes dejar por fuera y no puedes dejar de tomar en cuenta el capítulo 5. En la hermenéutica bíblica, si usted no respeta la hilación del pensamiento, el emisor, en este caso Pablo, el receptor, en este caso la iglesia de los Corintios, y más que eso, habían casos específicos de fornicación en la iglesia de los Corintios, como se mira en 1 Corintios 5, 1 y 2, donde había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces, Pablo tiene un motivo por el cual escribir esto. Pero yo no puedo agarrar el versículo 2 Corintios 6, 14 y no tomar en cuenta de qué está hablando el apóstol Pablo en el versículo, en el capítulo anterior, porque estoy sacando un texto de su contexto. ¿De qué viene Pablo hablando? Y voy a tratar de resumirlo porque a mí me cuesta resumir. ¿De qué viene Pablo hablando? Del ministerio de la reconciliación, de que la iglesia tenemos la tarea de reconciliar al mundo, al perdido, con el Padre. Ese es el ministerio de nosotros. Pablo viene hablando de ese ministerio y por eso 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo sigue hablando y en la hilación del pensamiento avanzamos en el capítulo 6 y es donde Pablo viene aterrizando, no unáis en yugo desigual con los gentiles. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque alguien que no predica el evangelio de Cristo no te puede ayudar a reconciliar al mundo con Cristo, a reconciliar al mundo con el Padre. Si alguien profesa, por un ejemplo, si alguien profesa el Islam, yo no me puedo aliar al Islam
para reconciliar al mundo con el Padre a través de Cristo. Yo no puedo reconciliar al mundo con el Padre a través de Cristo con alguien que no esté en la misma palabra del Evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando y enseñando. Entonces, la hilación del pensamiento me indica que Pablo no viene hablando de matrimonios, no viene hablando de relaciones. Pablo viene hablando del ministerio de la reconciliación, y cuando llega más adelante en el mismo hilo de pensamiento es donde aparece el texto: no unáis a yugo desigual con los gentiles, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? La comunión, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y así sucesivamente. Entonces, en mi opinión, yo puedo aconsejar a una persona que sea sabio y aplicativamente podría tomar el texto, pero sabiendo que en el contexto no está hablando Pablo de relaciones personales.